Hola compañeros, ¿cómo están? En el pasado video hablamos de la lista de especies de dinosaurios que estaban en Isla Nublar durante los eventos de la película. Hoy toca hablar de los dinosaurios que habitaron en Isla Sorna, o la Zona B. Pero tengan en cuenta que en este video solo hablaré de las especies canónicas en las películas. No tomaré en cuenta otros dinosaurios vistos en cómics o videojuegos y ni siquiera los que aparecen en la novela. Sin más, comencemos. ¿Qué es la lista de InGen? La lista de InGen era una lista de todos los animales que InGen clonó para exhibirlos públicamente en sus parques. Los animales tenían pensado exhibirse en los siguientes lugares: Jurassic Park, o Zona A, en Costa Rica, Jurassic Park, Europa y Jurassic Park, Asia. Originalmente se había creado un Jurassic Park San Diego, pero fue descartado en favor de algo mucho más ambicioso como la Isla Nublar. Eventualmente todos estos dinosaurios pasarían a ser exhibidos en Jurassic World, tras la compra de Masran y Global. La isla Sorna está aproximadamente a 207 millas, 333 kilómetros, de Costa Rica, en el Océano Pacífico. Y está a 87 millas, 140 kilómetros, de la isla Nublar. A latitud, 8 grados 25 minutos norte. Longitud, 87 grados 40 minutos al oeste. En un archipiélago conocido como las 5 Muertes. Pese a ello, no se ha comprobado que existan dinosaurios en las otras islas. La isla se diseñó para que funcionara como granja de producción. Consta de algunas instalaciones en la parte suroeste y noroeste de la isla que sirvieron a los trabajadores, científicos y programadores. La aldea de los trabajadores era un pequeño complejo que se usaba como cuartel para los empleados que trabajaban en Isla Sorna, además de poseer una radio que podía llegar al continente. InGen continuó sus operaciones en Isla Sorna hasta 1993, en algún momento después del incidente en Isla Nublar, cuando el huracán golpeó Isla Sorna y forzó la evacuación de la isla. También se construyó un gran aviario donde los pterosaurios podrían estudiarse y ponerse en cuarentena. También había una pista de aterrizaje construida cerca de la granja InGen, el laboratorio principal donde se llevaba a cabo toda la clonación. Después de la evacuación de Isla Sorna, los dinosaurios fueron liberados y abandonados a su suerte. Se pensaba que morirían como consecuencia del efecto de la lisina, pero en vez de eso, comenzaron a prosperar. Las especies que quedaron atrás, pertenecen a la lista oficial de activos clonados por InGen. Estos son los siguientes. Tiranosaurio Rex. Tiranosaurio Rex, considerado como el depredador más grande de Isla Sorna hasta 2003. Fue el depredador máximo de su ecosistema. InGen clonó a su primer tiranosaurio alrededor de 1988 dentro del laboratorio en Isla Sorna. La primera T-Rex terminaría siendo transportada a Isla Nublar para vivir en el recinto especialmente diseñado para ella y servir como una atracción para el Parque Jurásico. En algún momento posterior, InGen clonó un segundo tiranosaurio y fue transportado para vivir con ella, pese a la obvia diferencia de edad. InGen clonó en total a 7 tiranosaurios, los cuales fueron liberados junto con el resto de dinosaurios después de que el huracán azotara la isla. Tyrannosaurus presenta un dimorfismo sexual muy marcado. Los machos son más pequeños que las hembras, pero tienen el cuello más ancho y son de color verde. Las hembras eran más grandes, más feroces, y presentan un color marrón con franjas pardas en su cabeza. También es el más extendido de los terópodos de InGen. En la naturaleza de Isla Sorna, se encuentran principalmente en el interior, parecen preferir acechar cerca de los ríos, bosques y praderas. Su dieta principal incluye otros dinosaurios grandes como Triceratops, Edmontosaurus, Stegosaurus, Parasaurolophus, y a veces, los rebaños de cabras salvajes que quedaron por la isla. Reproducción. Parece ser que son monógamos y ambos padres cooperan para la crianza de sus crías. Son padres muy protectores y atacarán a cualquier criatura que se acerque demasiado a su nido. Originalmente había 3 machos y 4 hembras, haciendo 3 pares para reproducción, y cada pareja pondría una proporción de huevos de 3 a 5 por nido. A los T-Rex de InGen les lleva aproximadamente de 1 a 2 años alcanzar la madurez sexual, pero dadas las condiciones de la isla, incluidos los animales nativos, con pies, y raptores, 1 o 2 de esos huevos serían comidos, aplastados o destruidos de otra manera. Por lo que el índice de natalidad de la especie era realmente muy bajo. No obstante, durante la expedición de 1997 se confirmó la existencia de al menos una cría.
Ella era extremadamente dependiente de sus padres. A pesar de tener un tamaño considerable, parecía tener apenas unos pocos meses de nacida. Seguramente su tamaño desproporcionado se deba a las hormonas de crecimiento acelerado que Ingen daba a todos sus dinosaurios para tenerlos listos para el parque. El comportamiento sobreprotector de los padres sobre sus crías no se sabe si es natural en la especie o solo un caso aislado. Por lo que se ha observado de los tiranosaurios salvajes, estos eran animales solitarios, aunque una pareja reproductora en Isla Sorna fue vista en 1997. Gallimimus. Gallimimus fue uno de los primeros dinosaurios clonados en Jurassic Park. Aunque es una criatura tímida, que se asusta fácilmente y siempre está dispuesto a huir tan pronto como percibe el peligro, Gallimimus causó muchos problemas a los guardianes del Parque Jurásico, especialmente porque no le permitían acercarse a ellos para medicarlos o hacerles exámenes de salud, y debido a su increíble velocidad de 60 km por hora, fue muy difícil dispararles dardos tranquilizantes incluso desde un helicóptero. En Isla Sorna su hábitat se encuentra principalmente en las llanuras abiertas con los otros dinosaurios herbívoros. Cerca de los límites de los bosques colindando con los pastizales. Aunque son principalmente herbívoros. Gallimimus comerá todo lo que pueda entrar en su pico como serpientes, hojas, semillas, mamíferos y lagartos pequeños. También algunos insectos grandes como los saltamontes y a veces complementará su dieta con los huevos y las crías recién nacidas de otros dinosaurios. Mamenchisaurus. Mamenchisaurus es uno de los dinosaurios más grandes de Isla Sorna y, sin duda, el que tiene el cuello más largo. A diferencia de otros saurópodos, el Mamenchisaurus preferirá vivir solo, vagando por los límites de la selva y alimentándose del follaje, especialmente de las coníferas. Aunque si se reúnen en pequeños grupos de 2 a 3 individuos, las hembras a menudo se congregan en pequeños rebaños mientras viajan para poner sus huevos, a menudo junto a Brachiosaurus. Las hembras de Mamenchisaurus ponen menos huevos que cualquiera de las otras especies, lo que puede explicar la relativa escasez de este saurópodo en la isla. Solo ponen 5 o 6 huevos de los cuales solo 1 o 2 llega a edad adulta. El bebé Mamenchisaurus busca seguridad en los densos bosques de Isla Sorna donde sus números disminuyen muy rápidamente por la depredación, por lo que crecen rápidamente para combatir esto, comiendo casi constantemente. Cuando son lo suficientemente grandes y requieren más espacio para moverse, los juveniles abandonan los bosques y viajan a las llanuras abiertas donde pasarán el resto de su vida. Se sabía que estos saurópodos solo vivían en el sur de Isla Sorna y a veces otros dinosaurios más pequeños como Parasaurolophus se congregaban alrededor de estos gigantes para protección. Los veterinarios de Jurassic Park confirmaron que el Mamenchisaurus tiene muchas adaptaciones fisiológicas inusuales como resultado de su cuello increíblemente largo. En primer lugar, su presión arterial es 6 veces mayor que la de un humano. Su corazón tiene casi 200 kilogramos de peso y hay una red de vasos sanguíneos modificados en su cuello que regulan el flujo de sangre con una eficacia increíble. Gracias a esto, el Mamenchisaurus puede levantar o bajar el cuello sin ningún peligro. Los veterinarios también descubrieron un extraño compuesto químico en la sangre de este dinosaurio, pero lamentablemente su función nunca fue descubierta. Stegosaurus. 11 Stegosaurus fueron recreados con éxito por Ingen en el laboratorio de Isla Sorna. Los stegosaurios fueron criados y alimentados en cautiverio en la isla. Los clones eran de color verde con placas marrones que exhibían un centro más pálido. El tamaño del Stegosaurus de Ingen variaba, algunos tenían aproximadamente 7 metros de largo, mientras que otros tenían 12 metros de largo, que es mucho mayor que el Stegosaurus más grande conocido. Ingen puede haber aumentado su tamaño para hacerlo más espectacular a la vista de los visitantes. Los clones carecían de huesecillos, o armadura de garganta, las puntas curvadas hacia abajo de sus colas y los cuellos largos, y estaban gordos, a diferencia de los originales. Incidente de 1997. Cuando el huracán Clarissa golpeó la isla, el personal de Ingen abandonó todas las instalaciones. Los stegosaurios fueron liberados porque la tormenta había dañado las cercas que los contenían y estos escaparon hacia los bosques. Los stegosaurus deambulaban libremente por la isla y eran algunos de los animales más grandes de la isla. Los stegosaurios tuvieron que aprender a vivir en la naturaleza. Como ya no recibían el suplemento de lisina en sus alimentos, comenzaron a comer plantas ricas en lisina.
Al menos sabemos que los estegosaurios habían reproducidose con éxito, ya que en la expedición de 1997, se avistó una cría. Como curiosidad, esta cría se llama Claire. Pteranodon. Originalmente se tenía planeado llevar a los pteranodones a Jurassic Park en la segunda fase, cuando el aviario estuviera listo en Isla Nublar. Mientras tanto, los pteranodon fueron almacenados en el aviario de Isla Sorna. Hubo al menos 4 variaciones de pteranodon clonados, que tenían características anormales de las que carecía su contraparte original. Sin embargo, había características comunes exhibidas en los clones, como la falta de picnofibras en sus cuerpos, que todos los pterosaurios tenían, mayor adaptabilidad que los originales, y la capacidad de usar sus patas traseras para agarrar. También no parecen tener ningún dimorfismo sexual, muy presente en la especie. Existía otra subespecie llamada Geosternbergia, que habitaba la parte sur de la isla. Tenía muchas características de las aves que se pueden ver en su postura bípeda y cuello con un pico enganchado. Su cuerpo era negro con la membrana del ala bronceada y el dorso de las alas marrón oscuro. Sus cabezas eran azules con un pico amarillo. Solo se ve al final de la segunda película. Parasaurolophus. Parasaurolophus. Parasaurolophus es uno de los dinosaurios más distintivos, debido a su espectacular cresta en forma de tubo de hasta 2 metros de largo. Es un animal muy pacífico que vive en rebaños liderados por varios machos adultos. Estos dinosaurios son bastante tímidos y no permitirán que los humanos se acerquen a ellos. Cuando son atacados, su reacción es huir a gran velocidad. En una situación desesperada, podrían tratar de pisotear a su enemigo. Al ser el hadrosaurio más grande y común de la isla, tienen muchos depredadores como tiranosaurio y los raptores. En Isla Sorna se pueden encontrar pastando a través de las llanuras, hasta las playas que bordean el punto sur de la isla, también se los ha visto en los estanques diseminados por la isla y los ríos interiores. Edmontosaurio. Se crearon al menos 4 en Isla Sorna para el parque original. Y fueron liberados junto al resto de dinosaurios cuando el huracán Clarissa golpeó la isla. Ninguno fue visto durante el incidente de 1997. Por lo que es lógico pensar que al ser una especie con números tan bajos y ser depredados por muchos otros dinosaurios, estos se hayan extinguido debido a la caza. Los posibles responsables de su extinción sean los tiranosaurios, ya que se puede ver un cráneo de hadrosaurio entre la pila de huesos en el nido del Tyrannosaurus. Velociraptor sornaensis. Raptores. Los raptores fueron los únicos dromeosaurios que InGen clonó para su parque. Son dinosaurios extremadamente peligrosos y su capacidad de resolver problemas es proporcional a su inteligencia. Tienen un nivel primitivo de vocalización que les permite dirigir ataques y pedir ayuda. Viven en manadas de 3 a 12 individuos y son capaces de poner trampas a sus presas, mostrando un alto nivel de sofisticación social. Su estructura social dentro de la manada es muy compleja. Similar a la de los lobos, donde es la hembra quien guía a la manada. InGen al parecer clonó a los raptores utilizando diversos genes de anfibios para llenar el vacío genético. Lo que explica por qué hay muchas variantes de raptores. En Isla Sorna tenemos al menos 2 principales. Los raptores del sur, que presentan un patrón de color atigrado, lo que les es muy útil para camuflajearse en los pastizales donde suelen cazar y camuflajearse en los bosques de Isla Sorna. La otra variante norteña tenía protoplumas en la parte trasera de la cabeza, haciéndolo notoriamente más parecido a sus contrapartes de la vida real. Sus competidores más directos serían otros grandes depredadores de la isla como el tiranosaurio. Brachiosaurio. Esta era una variante distinta a la vista en el parque. Posiblemente se trate del género macho y a eso se deba su color tan característico y diferente a los vistos con anterioridad. Son de color beige con rayas verdes, y algunos tienen un rojo oscuro en sus crestas. Los de cresta roja podrían ser los machos. Estos clones masticaban su comida a diferencia del brachiosaurio original, lo que podría significar que los clones probablemente no requirieron gastrolitos para ayudar en la digestión. Además, a diferencia del dinosaurio original, el brachiosaurio clonado tenía patas traseras lo suficientemente fuertes como para permitirles ponerse en posición de trípode mientras se alimentaba. Otra característica extraña que tenían los clones de InGen eran las fosas nasales, que estaban ubicadas en la frente en lugar de cerca de la región del hocico.
Se podían encontrar en Isla Sorna en las planicies, donde convivían en armonía con otros dinosaurios que buscaban su protección, y en los bosques donde se alimentaban de las copas de los árboles. Pachycephalosaurus. Parasaurolophus. Parasaurolophus es uno de los dinosaurios más distintivos, debido a su espectacular cresta en forma de tubo de hasta 2 metros de largo. Es un animal muy pacífico que vive en rebaños liderados por varios machos adultos. Estos dinosaurios son bastante tímidos y no permitirán que los humanos se acerquen a ellos. Cuando son atacados, su reacción es huir a gran velocidad. En una situación desesperada, podrían tratar de pisotear a su enemigo. Al ser el hadrosaurio más grande y común de la isla, tienen muchos depredadores como tiranosaurio y los raptores. En Isla Sorna se pueden encontrar pastando a través de las llanuras, hasta las playas que bordean el punto sur de la isla, también se los ha visto en los estanques diseminados por la isla y los ríos interiores. Su piel era principalmente marrón oscuro con una barriga blanca y con marcas azul oscuro. Estaba planeado para integrarse a la fauna del Parque Jurásico en algún momento. Posiblemente en la fase 2 del parque que empezaría 6 meses a un año después de la inauguración inicial. Los pachys habitaban en las llanuras y planicies y se congregaban con otros dinosaurios herbívoros de menor y mayor tamaño para su protección. Triceratops. Los triceratops son animales muy sociables. Sin embargo, también pueden ser muy agresivos si se les provoca, por lo que tienen que ser tratados con cuidado. Tienen 2 variaciones de piel, una marrón y la otra de color beige con rayas en la espalda. A la edad de unos pocos meses, 3 triceratops fueron transportados de Sorna a Nublar para vivir como una atracción. En el primer video de este canal, revelo cuál fue el paradero de uno de estos animales. Los triceratops fueron de las pocas especies confirmadas en reproducirse en Sorna, ya que durante la expedición de 1997 se reportó al menos una cría durante la cacería de los mercenarios de England. Compsognathus. Compy es el dinosaurio más pequeño clonado por InGen, pero en grandes números, es letal. Son de color verde con franjas oscuras en la espalda, algunos también parecen tener tonos de rojo y azul y tienen la parte inferior amarilla. Al igual que todos los terópodos clonados de InGen, el Compsognathus clonado tenía muñecas pronadas y carecía de plumas. Los compis habitaron ambos parques, pero se desarrollaron mejor en la zona B, comiendo carroña y de vez en cuando, animales pequeños como lagartijas, peces, anfibios y otros dinosaurios. Esta sería la última especie clonada legalmente por InGen. En la siguiente parte traeré a las especies clonadas y legalmente que vimos en Jurassic Park 3. Y si llegaste hasta el final del video, te agradecería mucho que dejaras tu like y te suscribieras. Y recuerda activar la campanita para saber cuando subo un nuevo video. También puedes compartir y suscribirte. Nos vemos hasta la próxima. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas y actives la campanita para estar al pendiente de algún nuevo video. Nos vemos hasta la próxima.